¿Y si todo lo que nos han enseñado sobre los orígenes de la civilización humana estuviera equivocado? Hace 6000 años, una misteriosa cultura en el antiguo Irak pareció saltarse de golpe miles de años de progreso. Referencias astronómicas, una luna, una estrella, diversos símbolos que incluso podrían interpretarse como un reloj de pulsera. Tecnología empleada hace 6000 años. Ahora, gracias a la inteligencia artificial, sus tablillas olvidadas están revelando algo todavía más sorprendente. ¿Has visto los nuevos escaneos donde encontraron petroglifos desconocidos? Sí, sí. Oye, van a aparecer muchísimas cosas así. La gente va a poder, ¿pero qué es todo eso? Referencias a ciclos cósmicos, tecnología avanzada y códigos genéticos. Y cuando escuches lo que la inteligencia artificial acaba de descubrir en su última traducción, te vas a quedar sin palabras. La extraña civilización. ¿Y si la historia de la civilización humana no comenzó como creemos? Hace 6000 años, en una tierra situada entre dos grandes ríos, ocurrió algo que todavía hoy sacude a los historiadores. En el actual Irak, donde fluyen el Tigris y el Éufrates, una civilización surgió de manera casi repentina. Ellos mismos se llamaban los de cabeza negra. Nosotros los conocemos como los sumerios, y aquí está la clave. No fue una lenta escalada desde la caza y la recolección. Otras culturas necesitaron miles de años para desarrollar la escritura, las leyes y la astronomía. Pero en Sumer todo pareció estallar de una sola vez. Las aldeas se transformaron en enormes ciudades-estado, Eridu, Uruk, Ur. Y en el centro de todo ello, el barro, aunque no era barro cualquiera. Los sumerios vieron en él un potencial que nadie más supo apreciar. Lo cosieron para fabricar ladrillos y con ellos construyeron ciudades enteras. Lo moldearon en vasijas y fichas destinadas al comercio, pero el verdadero avance fue otro. Lo utilizaron para crear memoria. Inventaron marcas cuneiformes en forma de cuña, presionadas sobre tablillas de arcilla. Y eso lo cambió todo. Por primera vez en la historia, los seres humanos pudieron registrar sus pensamientos de forma permanente. No solo conteos de grano o listas de impuestos, aunque esas cosas también importaban, sino decretos reales, contratos, poesía e historias completas. Relatos que sobrevivirían a sus creadores durante milenios. Y esto es lo que sorprende. Cuando empezaron a escribir números, no se anduvieron con rodeos. Usaron un sistema de base 60. Y la verdad es que seguimos viviendo con ese legado hoy en día. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. 360 grados en un círculo. Ese nivel de precisión matemática quedó grabado en sus tablillas de barro hace miles de años. Pero aquí es donde la cosa se pone curiosa. Cuanto más profundizaban los estudiosos en esas tablillas, más cosas inesperadas encontraban. Entre registros de envíos de cebada y recetas de cerveza, aparecían referencias a medicina ritual, anotaciones astronómicas poco comunes e incluso indicios de conocimientos que parecían muy adelantados a su época. Ahora bien, avancemos hasta el día de hoy. Decenas de miles de esas tablillas de arcilla están guardadas en museos y depósitos alrededor del mundo, pero descifrarlas ha sido una tarea enorme. Una sola tablilla puede contener más de 1000 signos distintos. Cada signo puede tener significados diferentes según el contexto. Antes, los especialistas necesitaban toda una vida para llegar a leerlas con cierta soltura. Solo un grupo muy reducido de expertos podía siquiera intentarlo, y ahí es donde la inteligencia artificial transforma todo. En Múnich, un equipo de investigadores comenzó a usar aprendizaje automático para reconstruir digitalmente tablillas fragmentadas. Imagínalo como resolver el rompecabezas más antiguo y complejo del mundo.
Al principio, la IA solo podía unir fragmentos, pero aprendió rápidamente. Pronto fue capaz de reconocer patrones de escritura, aislar textos e incluso leer estilos de distintos escribas a lo largo de varios siglos. Para el año 2023, equipos de las universidades de Tel Aviv y Ariel habían desarrollado una inteligencia artificial capaz de traducir el acadio, la lengua de numerosas tablillas cuneiformes, al inglés de forma casi inmediata. Lo que antes llevaba años de trabajo ahora se resolvía en cuestión de horas. Como lo describió Big Think, era como fusionar el traductor de Google con una máquina del tiempo. Y justo cuando esta tecnología alcanzaba un nivel sorprendentemente avanzado, los arqueólogos dieron con algo extraordinario, en sentido figurado. Nuevas excavaciones sacaron a la luz tablillas en un estado de conservación tan impecable que podían funcionar como textos de referencia para verificar las traducciones de la inteligencia artificial. En el norte de Irak, en un yacimiento conocido como Kurt Kalstan, se descubrió un conjunto de tablillas que databan de aproximadamente el año 1800 antes de nuestra era. Sin embargo, los investigadores sospechan que en realidad eran copias de originales aún más antiguos. Por esa misma época, otro sitio llamado Girsu, una de las ciudades sumerias más tempranas, reveló más de 200 tablillas cuneiformes intactas junto con 60 sellos cilíndricos. Lo más llamativo fue que estos hallazgos estaban preservados en recipientes revestidos de betún, lo que los protegió de la humedad y el deterioro. Y dado que estas tablillas hacían referencia a sucesos incluso anteriores, muchos historiadores creen ahora que guardan conocimientos de los albores de la propia civilización sumeria. Pero la historia no perdía impulso. Para el año 2025, nuevas herramientas desarrolladas por la Universidad de Würzburg estaban ampliando los límites aún más. Eran capaces de detectar expresiones idiomáticas, términos técnicos y matices de significado que los traductores humanos habían pasado por alto durante décadas. ¿Y qué decían exactamente esas tablillas? Pues resultó que aquellas extrañas anotaciones astronómicas no eran simples observaciones al azar. Los registros muestran un seguimiento detallado del movimiento planetario, los solsticios e incluso indicios de la precesión terrestre, ese sutil bamboleo en la rotación del planeta que los astrónomos modernos apenas comprendieron plenamente en tiempos recientes. ¿Acaso los sumerios rastreaban ciclos cósmicos que abarcaban decenas de miles de años? Los datos apuntan a que sí. Pero el asunto no se limitaba a las estrellas. Las revelaciones no dejaban de aparecer. En el campo de la medicina, las tablillas describían antisépticos, tratamientos para heridas e incluso diagnósticos mediante el pulso. Registraban datos de salud familiar de maneras que sugerían una comprensión de los rasgos hereditarios, algo que la genética no explicaría formalmente hasta la era moderna. Y entonces las cosas se volvieron eléctricas, literalmente. Algunas tablillas describían recipientes de cobre y hierro sumergidos en líquidos ácidos. Las palabras que usaban, corrientes, chispa, resplandor intenso. ¿Les suena familiar? La llamada batería de Bagdad, un artefacto antiguo descubierto milenios después, coincide con esta descripción de manera casi exacta. ¿Estaban los sumerios experimentando con la electricidad miles de años atrás? Ya fuera por accidente o de forma deliberada, estaban documentando procesos que encajan de manera inquietante con los conceptos eléctricos modernos. Pero el giro más sorprendente no tenía que ver solo con la ciencia. Algunas de las referencias más oscuras y extrañas de las tablillas hablan de piedras que queman la tierra y envenenan los campos, enterradas en lo profundo para contener su peligro. Hoy conocemos el vidrio del desierto, cuarzo fundido formado por calor extremo, posiblemente por impactos de meteoritos o algo más.
¿Podrían estar relacionadas esas piedras antiguas? Algunos investigadores creen que sí, otros susurran sobre tecnologías perdidas o armas que desafían cualquier explicación sencilla. Y ahí es donde entra de lleno la parte mítica. Los Anunnaki. Seguramente ese nombre ya lo han escuchado antes. En los primeros mitos sumerios, eran jueces cósmicos, seres espirituales. Pero en las teorías modernas de los círculos alternativos, popularizadas por Zecharia Sitchin, se convierten en astronautas ancestrales. Según Sitchin, los Anunnaki llegaron desde un planeta lejano llamado Nibiru hace más de 400.000 años. Su misión, extraer el oro de la Tierra. Y para lograrlo, supuestamente crearon a los humanos como fuerza de trabajo mediante manipulación genética. Descabellado quizás. Pero aquí está la cuestión. La inteligencia artificial está comenzando a detectar un lenguaje técnico muy específico escondido dentro de los pasajes míticos. Aparecen referencias a recipientes de energía, códigos divinos, cámaras selladas con aire respirable. Son términos que suenan demasiado elaborados como para ignorarlos sin más. Pero guardemos eso por un momento, porque pronto volvemos a ello. Y esas palabras que antes se interpretaban como barcas divinas o carros voladores, ahora revelan detalles como sistemas de circulación de aire, cabinas herméticas y recubrimientos protectores. ¿Estamos leyendo versiones distorsionadas de una tecnología antigua? Cuanto más traduce la inteligencia artificial, más borrosa se vuelve esa línea. Antes de seguir adentrándome en todo esto, si todavía no lo has hecho, dale al botón de suscribirse y al de me gusta. Hazlo ahora. Muestra tu apoyo antes de continuar. El origen de la raza humana. Pero la historia de Sumer no trata únicamente de estrellas y carros voladores. Trata de nosotros. Y sus tablillas no susurran sobre los orígenes humanos. Los proclaman a gritos. Textos como el Atrahasis y el Génesis de Eridu no se andan con rodeos. Afirman que la humanidad no fue creada por casualidad ni por la naturaleza, sino por diseño. Así que aquí está el planteamiento. Según lo que cuentan estas tablillas, hubo una rebelión total en los cielos. Los dioses menores, llamados los Igigi, estaban hartos de realizar trabajos manuales. Y cuando finalmente se levantaron, los dioses superiores, los Anunnaki, necesitaban reemplazos con urgencia. Su solución fue crear un ser completamente nuevo, uno capaz de obedecer órdenes y encargarse del trabajo duro. ¿Y cómo lo hicieron? Según las tablillas, moldearon a un ser humano a partir de arcilla y de lo que denominaron esencia divina, y a ese primer ser le dieron un nombre, Adamu. ¿Te suena familiar? No eres el único. Los paralelismos con textos religiosos posteriores son bastante difíciles de pasar por alto, pero eso no es ni siquiera la parte más extraña. Al parecer, al principio estos humanos eran un verdadero desastre. Estériles, con capacidades limitadas, básicamente no estaban listos para funcionar. Entonces, ¿qué hicieron? Los ajustaron una y otra vez hasta que finalmente lo lograron. Seres humanos capaces de reproducirse y ponerse a trabajar. Ahora bien, aquí es donde todo empieza a sonar menos a mito y bastante más a proyecto de laboratorio. Gracias a la inteligencia artificial, estamos descubriendo frases enterradas en estas antiguas líneas como mezcla de esencias, rendimiento del prototipo, capacidad reproductiva. Y naturalmente, es aquí donde los teóricos de los astronautas antiguos se inclinan con fuerza, señalando curiosidades genéticas modernas, como la repentina fusión del cromosoma 2 humano, como posibles vestigios de una antigua intervención. ¿Alguien allá afuera nos modificó?
Los científicos convencionales dicen que no, pero el debate, vaya, está lejos de cerrarse. Y hablando de visitantes antiguos, llegamos a una de las partes más polémicas de toda esta historia. Nibiru, sí, la famosa teoría de Zecharia Sitchin. Él sostenía que los Anunnaki provenían de un planeta lejano con una órbita de trayectoria extensa, una que tarda 3.600 años en rodear el Sol. Según él, aparecieron por primera vez hace unos 450.000 años, y cada vez que Nibiru se acercaba a la Tierra, desencadenaba oleadas de auge y caída civilizacional. Ahora bien, lo creas o no, el asunto es este. Las tablillas sumerias sí registran grandes catástrofes, inundaciones masivas, sequías, desastres climáticos, y frecuentemente vinculan estos eventos con extraños fenómenos celestes, cielos rojizos, ríos que invertían su curso, astros que presagiaban desolación sobre la tierra. Entonces, hablaban de Nibiru, o simplemente de desastres naturales vistos a través de una lente cósmica. Y aquí es donde la inteligencia artificial complica aún más las cosas, porque está revelando que muchas de estas tablillas antiguas no solo narran historias extraordinarias, sino que parecen guías de supervivencia. Pero dejemos eso de lado por un momento, porque hay otra parte de esta historia que sigue siendo igual de desconcertante hasta el día de hoy. La lista real sumeria. La lista de reyes de los sumerios, que básicamente es un documento antiquísimo donde registraban quién gobernó y durante cuánto tiempo, no comienza precisamente con tipos sentados en sus tronos durante 40 años y luego retirándose tranquilamente. Para nada. El primer rey, Alulim, supuestamente reinó durante 28.800 años. El siguiente, Dumusid, 36.000. Ahora bien, si avanzamos por esa lista, los reyes más tardíos gobernaron durante períodos bastante más razonables, cientos de años en lugar de miles. Aunque incluso eso tampoco es exactamente lo que llamaríamos normal. Los académicos convencionales, por supuesto, afirman que se trata simplemente de números simbólicos. Están pensados para demostrar autoridad divina. Ya sabes, nuestro rey es tan grandioso que básicamente gobernó por toda la eternidad. Pero otros investigadores creen que algo completamente distinto estaba ocurriendo. Y ahí es donde se abre ese túnel sin fondo. ¿Podrían estos reyes haber sido literalmente seres híbridos? Mitad humanos, mitad algo más. Concretamente, los Anunnaki. Vamos a añadir algo de arqueología a todo esto. Existe una tumba, la de la reina Puabi, fechada alrededor del 2600 a.C., y cuando la abrieron, encontraron un cráneo que no encajaba del todo con lo que cabría esperar. No era como las deformaciones craneales que se observan en ciertas culturas antiguas donde vendaban la cabeza para darle una forma determinada. Este cráneo era alargado de manera natural. Eso no debería ocurrir así. Y cerca de allí había restos óseos de individuos que superaban los 2,10 metros de estatura, algo extremadamente poco frecuente en las poblaciones sumerias. Incluso hoy en día, eso sería rarísimo. Entonces, ¿eran simplemente anomalías genéticas aisladas? ¿O representaban huellas físicas de algo mucho más profundo? Y aquí es donde los textos antiguos se vuelven todavía más extraños. Los sumerios estaban obsesionados con la pureza de la sangre. Una y otra vez hablan de la semilla de Anu, y no estaban escribiendo simple poesía. Estos pueblos tenían matrimonios dinásticos, rituales estrictos y leyes, todo diseñado para preservar un linaje muy específico. Y lo curioso es que esta idea no era exclusiva de ellos. El mismo concepto aparece en culturas antiguas de todo el mundo. Los faraones egipcios afirmaban descender de los dioses. Los gobernantes incas decían provenir del sol.
Incluso los Dalai Lamas tibetanos son elegidos como reencarnaciones de seres divinos, pero fueron los sumerios quienes posiblemente fueron los primeros en dejarlo todo por escrito. Y aquí es donde la cosa se complica. La lengua sumeria está llena de palabras que pueden significar cosas muy distintas según el contexto, como la palabra me. Puede referirse a un decreto divino, puede aludir a un concepto cultural, incluso puede designar un objeto físico. Eso ha dado lugar a interpretaciones bastante descabelladas con el paso de los años. Zacarías Sitchin, por ejemplo, sostenía que algunos de esos textos describían objetos de un poder extraordinario. Una de sus grandes afirmaciones era que la tablilla VA243 era en realidad un mapa estelar. Aunque resulta que no, eso ya fue refutado. Al final resultó ser una simple dedicatoria, no un mapa astronómico. Pero los sumerios no solo nos dejaron mitos fascinantes y tablillas de arcilla sobre dioses y reyes, también nos dejaron advertencias, y muy serias. Quizás uno piense que hablaban de un único gran diluvio o de algún desastre aislado, pero no es así. Los sumerios hablaban de ciclos, de patrones, de épocas enteras de prosperidad que surgían y luego se derrumbaban una y otra vez. Todo eso está escrito directamente en sus registros estelares. Y aquí es donde la cosa se pone extraña. La inteligencia artificial está conectando ahora esos patrones ancestrales con desastres climáticos del mundo real que ya conocemos. Tomemos la sequía de hace 4.2 mil años que provocó el colapso total de civilizaciones, o la caída repentina del Imperio Acadio, con hambrunas y migraciones masivas. Tenemos evidencia científica de esos eventos. Sin embargo, en las tablillas se describen de una manera completamente diferente. Cielos rojizos, un sol negro, astros que presagiaban la ruina de la Tierra, ríos que invertían literalmente su curso. Durante mucho tiempo, los académicos simplemente lo descartaron como poesía. Ya saben, gente antigua intentando dramatizar catástrofes naturales. Pero ahora la inteligencia artificial está identificando estos textos como posibles descripciones de fenómenos celestes reales, lo cual plantea una pregunta bastante importante. ¿Estaban los sumerios observando algo en el cielo que nosotros hemos olvidado aquí abajo? Y justo cuando crees que has llegado a la parte más extraña, resulta que los sumerios tenían su propia liga de dioses. La liga de dioses. Y no estoy hablando de los Anunnaki esta vez, eso es solo la capa superficial. Cuando la retiras, descubres un panteón que podría rivalizar con cualquier universo de fantasía moderno. Tenían dioses para las tormentas, la sanación, la luna, los escribas e incluso para vientos específicos. Y esos son solo los que conocemos. Entonces, empecemos por el grande, Enlil. Este personaje no era simplemente un dios del viento, literalmente separó el cielo de la tierra, así comienza su mito. Y aquí viene lo sorprendente. Enlil era tan sagrado que ni siquiera los otros dioses se atrevían a mirarlo de frente. Gobernaba desde un enorme templo llamado Ekur en Nippur, y básicamente controlaba todo, desde la agricultura hasta la realeza y las leyes de la existencia misma. Estamos hablando de un poder ejecutivo de escala celestial. Ahora bien, Enki era el embaucador, dios del agua dulce, la sabiduría y la creación. El tipo de ingeniero cósmico que querrías tener de tu lado. Su historia cuenta que se enfrentó a su propio padre, dio forma al mundo y supuestamente otorgó a los humanos la capacidad intelectual y el conocimiento mágico. Era básicamente la versión antigua de un inventor genial. Y aquí hay un giro curioso. Su hermana, Gatumdu, era una diosa de la sanación y la fertilidad. No es un nombre muy conocido hoy en día, pero en aquella época se la invocaba durante los partos y los rituales de bienestar. Una fuerza protectora y generosa que solía quedar eclipsada por los mitos más llamativos.
Luego las cosas se ponen interesantes. Aparece Inanna, conocida más tarde como Ishtar. Esta diosa lo representaba todo: el amor, la guerra, el poder político y una ambición sin disculpas. Su símbolo era una estrella de 8 puntas, y sus mitos son verdaderamente impactantes. Una de las historias más llamativas la describe descendiendo al inframundo para apoderarse del dominio de su hermana. Allí encontró la muerte, colgada de un clavo, y solo logró regresar a la vida a cambio de la existencia de su propio esposo. Algunos estudiosos consideran que todo ese relato fue una manera temprana de explicar el ciclo de las estaciones: la muerte y el invierno, el renacimiento y la primavera. Pero la cosa no termina ahí. Utu, conocido también como Shamash, era el dios del sol, hijo de Nana y Ningal. Su papel iba mucho más allá de la luz. Era portador de la justicia y la ley, iluminando literalmente la verdad mientras cruzaba el cielo cada día. Y su hermana Nana, la diosa de la luna, era tan venerada que una de las primeras autoras conocidas de la historia, Enheduanna, fue suma sacerdotisa en su culto. La primera escritora con nombre propio en toda la historia registrada era una mujer que componía himnos dedicados a una diosa lunar. Eso es simplemente extraordinario. Y escondida entre los mitos aparece Ninmah. Casi nadie habla de ella, pero era la escriba de Enlil, guardiana de la biblioteca divina, partera en la creación de la humanidad y sanadora. Piénsalo un momento: una diosa que era, en esencia, la custodiana del conocimiento cósmico. Sin duda, merece mucho más reconocimiento del que recibe. Y ahora, la cosa se vuelve aún más profunda. El Padre Celestial era considerado el ancestro supremo, representado a veces como un toro del cielo. Su compañera Ki, la Madre Tierra, protagonizaba un mito tan atrevido que probablemente se susurraba en lugar de proclamarse en voz alta. Su unión con su propio hijo Enlil supuestamente dio origen a toda la vida en la Tierra. Hay quienes creen que esto no era solo una metáfora de la fertilidad, sino una imagen cósmica de la interconexión de toda la existencia. Y luego está Ansu, un enorme pájaro del trueno que se apoderó de las tablillas del destino arrebatándoselas a Enlil. No eran simples símbolos, eran objetos reales de poder divino. La batalla para recuperarlas se convirtió en una leyenda. Según la versión que uno escuchara, fue Ninurta o bien Marduk quien puso fin al ave. Pero aquí está lo interesante. Para cuando los babilonios presentaron su gran mito de la creación, el Enuma Elish, el panteón sumerio ya había crecido hasta superar los 300 dioses. Y cuanto más profundo escarban los investigadores en esas antiguas tablillas de arcilla, más nombres van encontrando. Decenas de dioses casi desconocidos hoy en día. Muchos aguardan en archivos de museos, a medio traducir, con sus historias incompletas. Y aquí viene una teoría bastante sorprendente. Algunos académicos creen que pudieron existir dioses locales vinculados a fenómenos naturales específicos. Un dios para un manantial en particular, otro para los juncos de una ciénaga, incluso para vientos concretos. Lo que significa que cada nuevo fragmento que se descubre podría presentarnos a una divinidad completamente olvidada. Ahora bien, antes de que pienses que todo esto es solo una bonita colección de relatos, aquí es donde la cosa se complica. Descifrar la mitología sumeria no es como hojear un libro completo. Es más parecido a intentar armar un rompecabezas al que le faltan la mitad de las piezas. Gran parte de lo que sabemos proviene de tablillas de arcilla, muchas de ellas fragmentadas o desgastadas por el paso del tiempo.
Los estudiosos deben reconstruir una sola historia a partir de fragmentos hallados en lugares distintos, a veces escritos con siglos de diferencia, y aunque lo logran, el propio idioma les lanza sorpresas inesperadas. La escritura cuneiforme es tremendamente compleja. Una sola sílaba podía grabarse de hasta 25 maneras distintas. Si a eso le sumas los cambios entre los dialectos sumerio, acadio y neobabilónico, sin olvidar el lenguaje poético y las metáforas en capas, cada traducción se convierte en un ejercicio de interpretación con mucho en juego. ¿Y sabes qué es aún más llamativo? Durante mucho tiempo, los académicos occidentales descartaron a muchos de estos dioses como irrelevantes, primitivos o simples curiosidades regionales. Divinidades enteras fueron ignoradas o clasificadas de forma incorrecta. Incluso el famoso mito del descenso de Inanna al inframundo no fue reconstruido por completo hasta el siglo XX y llevó décadas recuperar su arco narrativo completo. ¿Acaso fueron los sumerios científicos secretos, testigos de algo que iba más allá de este mundo? ¿O acaso nuestra visión moderna distorsiona verdades antiguas? Cuanto más profundo cavamos, más extraño se vuelve todo. ¿Qué crees tú que eran realmente esas joyas luminosas y esos bastones chispeantes? Déjame tu opinión en los comentarios. Leo cada uno. Y si quieres más historias que te hagan cuestionar todo lo que creías saber, dale al botón de suscripción. Hay mucho más por venir.